Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a empezar ya, vamos perfectamente en horario. Entonces, ¿vais a hacerlo de manera conjunta los dos? No, de acuerdo al programa, ¿no? Bueno, vamos a empezar con una sesión, con la sesión Lesiones proliferativas de la mama, concordancia diagnóstico y programas de diagnóstico precoz, que va a presentar la doctora Belén Pérez Mies del Hospital Ramón y Cajal. Belén, cuando quieras. El micrófono, ¿no? Hola, buenos días a todos. ¿Hay puntero o algo? Sí, es mucho mejor. Mejor, sí, que este de cantante no lo veo. Iba a estar incomodísima. No, ahora sí, ahora se me oye mucho. Bueno, como decía, buenos días a todos y quiero dar las gracias a los organizadores por haberme invitado y a disfrutar de este curso en el día de hoy y de mañana. Y sin más voy a empezar con las lesiones proliferativas mamarias. Esta primera parte del curso la hemos organizado entre el doctor Palacios y yo y lo que vamos a hacer es empezar con una pequeña introducción de la problemática de las lesiones proliferativas y luego las explicaremos más en profundidad en base a unos casos interactivos. A ver, no funciona. Ahora. Bueno, todos sabemos que estamos en la era de la mamografía. Desde que han empezado los programas de cribado, se han empezado a hacer cantidad de mamografías a todas las mujeres y de todas estas mujeres aproximadamente el 2% van a ser susceptibles de hacerles una biopsia. El 2% parece un número muy bajo, pero teniendo en cuenta que el cribado es poblacional, el número no es nada despreciable. La mayor parte de los artículos hablan siempre de la incidencia de cáncer de mama, pero pocos hacen referencia a que la mayor parte de los diagnósticos de las lesiones de screening van a ser lesiones benignas. ¿Me lo podéis pasar, por favor? Las lesiones benignas de la mama se han clasificado clásicamente en lesiones no proliferativas y lesiones proliferativas, que podrán tener atipia o no tenerla. Entonces, esta clasificación tiene sentido en función de que, a medida que vayamos haciendo este diagnóstico, daremos un riesgo a la mujer de padecer un cáncer posteriormente. Pasa, por favor. El riesgo relativo es el riesgo que tiene una mujer de desarrollar un cáncer invasivo en comparación con la población general. Y sabemos que a medida que diagnosticamos lesiones benignas, en función del tipo de lesión diagnosticada, el riesgo posterior será mayor o menor. En esta cohorte de unas 13.000 mujeres hacen seguimiento a largo plazo en función de la lesión benigna diagnosticada. Las clasifican en distintos subtipos histológicos. Lesiones no proliferativas, lesiones proliferativas sin atipia y lesiones con atipia. Y la comparan con la población general. Bueno, pues ya veo la diferencia. El puntero pasa. Para atrás, por favor. A ver. Bueno, pues nada, no tengo puntero. Aquí veis en la gráfica cómo se desarrollan las distintas lesiones. La línea negra es para la población general, la línea azul para las lesiones no proliferativas y las lesiones proliferativas pero sin atipia van a tener un poquito mayor de riesgo y las lesiones atípicas son en las que el riesgo se dispara. Nada. Y así podemos verlas clasificadas por riesgo. Las lesiones no proliferativas un riesgo muy bajo, las lesiones proliferativas sin atipia algo mayor y con atipias un riesgo a partir del 4. Bueno, voy a ver si me tranquilizo porque con esto del puntero ya me he alterado un poco. Vale. Muy bien, pues podemos coger clasificaciones de lesiones proliferativas de la mama. Entonces las lesiones más frecuentes dentro de las que no proliferan van a ser el quiste simple, la fibrosis, el fibroadenoma. ¿Este mejor? Vale, pues esto voy a... El fibroadenoma o la metaplasia, sí, la metaplasia apocrina.
Es importante conocer que cada una de estas lesiones va a tener una imagen radiológica característica. Y esto es importante porque nosotros, al valorar la biopsia, debemos hacer una correlación con la imagen que están viendo los radiólogos para saber si nuestra lesión realmente es representativa de la imagen radiológica. Luego se hablará más adelante de esto. En las lesiones proliferativas sin atipia, con un riesgo relativo que llega a 2, tenemos la hiperplasia ductal usual, la adenosis esclerosante, los cambios de células columnares sin atipia, los papilomas sin atipia y la cicatriz radial. Daos cuenta que la mayor parte de estas lesiones, su imagen radiológica es la de las calcificaciones y por tanto van a ser diagnosticadas de forma frecuente en las mamografías de screening. Las lesiones proliferativas con atipia, con un riesgo relativo que alcanza la cifra de 4 y en algún tipo de lesiones llega hasta ser de 8 o de 10, son las neoplasias lobularias in situ, con la hiperplasia lobular atípica, el carcinoma lobular in situ, la hiperplasia ductal atípica, la atipia plana y los papilomas atípicos. Y nuevamente son las calcificaciones la lesión radiológica estrella. Hay algunas lesiones proliferativas que tienen un significado biológico incierto. Estas son las lesiones tipo mucocele, que no sabe muy bien dónde clasificarlas ni el riesgo que suponen para las pacientes. Y luego también pasa lo mismo con la atipia apocrina, que es una lesión que se ve infrecuentemente y no sabes muy bien cómo informarla ni qué hacer con ella. Pero bueno, las cuajitas quedan muy bien, todo queda muy ordenadito, pero la realidad es otra. Es decir, cuando nosotros tenemos una biopsia, lo que con frecuencia nos pasa es que en un mismo cilindro o en algunos cilindros que tenemos vamos a identificar varios tipos de lesiones mezcladas en la misma biopsia. Así podemos ver zonas de cambio apocrino, zona de hiperplasia lobular atípica, otra zona de cambio columnar. Y entonces, bueno, llega la hora de hacer el informe y podemos mezclar un montón de tipos de lesiones y podemos asustar mucho a nuestros clínicos, porque a veces no entienden la terminología que nosotros usamos. Entonces, para eso, bueno, a mí me gusta mucho esta clasificación de Ellis, que a lo mejor desde el punto de vista de los patólogos tampoco es que aporte demasiado, pero para los clínicos les resulta muy útil y la valoran un montón. Entonces, Ellis clasifica la categoría B1 para aquel tejido cuando es el tejido normal. La categoría B1 también se utiliza cuando no hay una concordancia con la lesión radiológica. Es decir, de nada me sirve que ellos me estén diciendo que están biopsiando una lesión estrellada que les parece un BIRRAS 4C y yo les diga que veo microcalcificaciones en una metaplasia apocrina. Entonces eso habría que categorizarlo como una categoría B1 porque no es representativo de la lesión, ¿de acuerdo? Es para tejido normal y cuando no hay concordancia con la imagen radiológica. La categoría B2 es para lesiones benignas, fibroadenoma, lesiones papilares sin atipia, adenosis esclerosante, cambio fibroquístico y lesiones inflamatorias. Categoría B3, la categoría más conflictiva, las lesiones de potencial maligno incierto. Entonces entraría la cicatriz radial, las lesiones esclerosantes complejas, la hiperplasia ductal atípica, neoplasia lobular in situ, lesiones papilares con atipia y lesiones fibroviteliales celulares. En el momento que nosotros ponemos la categoría B3, el ginecólogo sabe que tiene que hacer una actuación, con lo cual a ellos les resulta muy fácil. Lesiones B4 son sospechosas de malignidad. Generalmente esta categoría es muy poco frecuente y se utiliza cuando tienes problemas técnicos o mala suerte en la toma de biopsia y solo hay un hito tumoral o tú sospechas que va a ser un cáncer pero no lo han podido biopsiar correctamente. Y la de categoría B5 es para lesiones malignas. Ellis la clasifica en B5A y B5B en función de si es una lesión infiltrante o in situ. Yo realmente en la práctica diaria las dejo en categoría B5 y no especifico si A o B. Bueno, ¿y cómo es la distribución de lesiones diagnosticadas por mamografía? Bueno, este es una gráfica sacada del primer artículo que he presentado de cáncer del 2015 y es un artículo donde tiene un registro mamográfico de 7 estados de Estados Unidos durante muchos años, desde 1996 hasta 2008, y son 4 millones de mamografías. De ellas, como os he dicho, el 2% se hace biopsia, que son 74.000 biopsias. ¿De acuerdo? En esta serie mezcla mamografías de cribado con mamografías de sintomáticas, de pacientes sintomáticas. Veis que el rango de edad, bueno, desde esta distancia no lo veo yo muy bien, pero empieza en los 18 años, que no es lo habitual para los programas de cribado. Pero bueno, la gráfica es muy bonita porque podemos ver que en mujeres jóvenes las lesiones benignas predominan y luego siguen predominando en todos los grupos y en las mujeres mayores hay más carcinomas que lesiones benignas, pero estamos hablando de mujeres ya de mayores de 80 años. El carcinoma infiltrante va aumentando progresivamente con la edad, siendo más alta la incidencia en las mujeres más mayores,
Y, en cambio, las lesiones proliferativas con atipia, la aleoplasia lobulillar in situ, la hiperplasia ductal atípica, incluso el carcinoma intraductal, aunque va creciendo un poquito, se mantienen estables en el diagnóstico en todos los grupos, suponiendo aproximadamente entre el 2 y el 5% de todos los diagnósticos. He querido buscar una serie española para ver qué cifras tenemos aquí en España, entonces lo he cogido de un artículo del grupo que trabaja con Cataluña, Galicia, varias comunidades autónomas juntas. Entonces es una revisión de 500.000 mujeres que van a cribado y 6.011 fueron biopsiadas. Esto supone aproximadamente el 1%, un poquito más que en Estados Unidos. Los principales diagnósticos de las lesiones benignas diagnosticadas en el screening mamográfico son fibroadenomas, quistes, las hiperplasias ductales usuales, y la incidencia que ellos dan en lesiones con atipia es de aproximadamente el 3%. El problema de las lesiones proliferativas, el problema es de la categoría B3, porque ¿qué hacemos con estas lesiones? O sea, todos sabemos que estas lesiones son lesiones de riesgo, pero no son precursores obligados, o sea que tú a lo mejor puedes quitar la lesión, pero no quitar el riesgo. Entonces, el problema además es que tenemos miedo de que al dejar la lesión puesta, al lado hubiera una lesión de mayor grado que le dejemos a la paciente. Entonces, por el miedo a mal diagnosticar una lesión, a que haya una lesión de alto grado asociada y que no la estemos viendo, la conducta habitual es hacer una excisión de estas lesiones. Hay problemática también porque no hay un protocolo estandarizado de como hay en los carcinomas. No se sabe muy bien, depende de la lesión, qué hacer. Las series de lesiones proliferativas con atipia son pequeñas, suelen ser unicéntricas y además son retrospectivas. Y las series prospectivas tienen seguimientos de poco tiempo, ¿de acuerdo? Y además la mayor parte de las series carecen de una buena correlación con la radiología. Este artículo es buenísimo, del 2016, lo vamos a citar muchas veces. Habla de las últimas recomendaciones de excisión siguiendo el diagnóstico de una lesión proliferativa con atipia. Entonces, lo que van haciendo es revisar todas las publicaciones al respecto y en cada una de las lesiones te van dando una recomendación y cuál es la tendencia en el momento actual sobre esa lesión. Aquí veis recogido la literatura los upgrades de cada una de las lesiones. En la hiperplasia ductal atípica puede llegar al 30% y en el resto de lesiones es de aproximadamente el 10%. Bueno, y aunque hay controversias, que lo iremos hablando luego, la mayor parte de las personas y de los hospitales lo que hacen es, con una lesión de categoría B3, es excisionarla, mandar a quirófano y resecar la lesión. Pero ahora viene esta pregunta. ¿Están estas lesiones correctamente interpretadas? Entonces, ¿qué nos pasa? Todos sabemos que tenemos casos muy fáciles, que no nos parece que tienen nada de atipia, otros casos que los vemos clarísimos, que tienen muchísima atipia, pero que hay una zona gris que es un poco difícil, que depende, varías de opinión, si estás más despejado te parece una cosa, si es el viernes por la tarde te parece otra, pues nos pasa a todos, yo creo, eso. Por ejemplo, si yo pongo esta imagen, ¿vale? Es un ducto dilatado y revestido por un epitelio cilíndrico, desde mi punto de vista un poco desordenado, con secreción apical. Bueno, pues alguien de la sala pensará que es una hiperplasia de células columnares sin atipia y lo categorizaría en una categoría B2, y a lo mejor alguien también piensa que es un caso columnar, un cambio columnar con atipia, una atipia plana, y lo categorizaría de categoría B3, y esto ya tiene consecuencias. Bueno, pues esto que nos pasa a todos en la práctica diaria y que todos conocemos, estos autores han querido ver hasta qué nivel tenemos discordancia. ¿Cómo plantean este trabajo? Entonces, ellos dicen que las lesiones mamarias son un continuo, desde lesiones benignas, atípicas y malignas. Nuestro trabajo es clasificarlas. Y tenemos unos libros con una serie de criterios establecidos y tenemos que aplicarlos. Y esto es muy importante porque estamos en la era del screening, donde se están haciendo millones de biopsias anuales a las mujeres. El planteamiento del trabajo, 240 casos ya diagnosticados de una cohorte. Entonces, recogen además datos de densidad mamográfica. Incluyen lesiones de 4 categorías: benignas sin atipia, lesiones proliferativas con atipia, que incluyen un montón de casos para ver la concordancia, carcinoma intraductal in situ y carcinomas invasivos. Luego, primero, tres expertos ven las lesiones y las diagnostican de forma separada. Y luego, en las que hay discordancia, se reúnen para tener un diagnóstico conjunto. Y ese diagnóstico es el gold estándar.
Y ya os avanzo que el 75%, o sea, hay un 75% de concordancia entre los patólogos expertos, con lo cual ya empezamos regular. Luego recogen los casos y envían todos a patólogos de país de 8 estados diferentes. Les piden a los patólogos que especifiquen su dedicación a la patología mamaria y el número de biopsias que ve el hospital. Y de todos los casos, a todos los sitios que mandan, 115 patólogos completan la encuesta. Y casi el 50% reconoce que se siente inquieto ante el diagnóstico de lesiones mamarias. Bueno, pues aquí está el resultado. La concordancia a lo global es igual que la de los expertos, del 75,3%. Pero vamos a desglosarlo un poco más. Si lo desglosamos más, vemos aquí datos un poco inquietantes. Mirad, la concordancia en el carcinoma invasivo es del 96%. Pero fijaros que en algunos casos, un 4% de casos se han dejado las mujeres con la lesión puesta, es decir, no lo han diagnosticado de carcinoma ductal infiltrante. El carcinoma intraductal también tiene una buena concordancia del 84%, pero hay una tasa muy alta de infradiagnóstico, que llega al 13%. En las lesiones benignas sin atipia también hay bastante buena concordancia del 87%, pero hay sobrediagnóstico en un 13% de los casos. Y las lesiones proliferativas con atipia son las que más confusión generan, con solo una concordancia del 48%. Sobre todo hay más infradiagnóstico que sobrediagnóstico, pero hay de los dos tipos. Y además, a menos volúmenes de biopsias que vea el hospital, menor concordancia con los expertos. Y también dan más problemas las mamas densas, porque generan mayor discordancia, porque suelen tener lesiones más complicadas de diagnóstico. Bueno, pues todo esto tiene consecuencias, como todos sabéis. Si sobrediagnosticamos, damos lugar a cirugía, radioterapias, ansiedad, controles excesivos, hormonoterapia, y si infradiagnosticamos, corremos el riesgo de dejar progresar una enfermedad. He querido ser justa y poner también lo que les pasó a los expertos. Y la gráfica realmente es similar, ¿vale?, a la anterior. Tienen mayor nivel de concordancia, pero nuevamente las lesiones con atipia son las más problemáticas. Tienen una concordancia entre expertos del 80%. Y luego a mí me llama mucho la atención que hay también un infradiagnóstico de un 3% de carcinomas infiltrantes. Entonces me leí el artículo súper en profundidad y resulta que eran 3 foquitos de carcinomas microinfiltrantes y el problema generalmente es que la gente se los saltaba al ver la preparación, ¿vale? Bueno, en cifras, ¿esto qué supone? 1,6 millones de biopsias al año en Estados Unidos en los programas de cribado. Del 4 al 10% pueden tener lesiones con atipia según las series. No incluyo aquí el carcinoma ductal in situ. Eso implica que de 64.000 a 160.000 biopsias tienen un diagnóstico de atipia que requiere estudios posteriores. Y estamos diciendo que la lesión con atipia es de los diagnósticos menos reproducibles entre los patólogos, con una concordancia del 48% en los generales y del 80% entre los expertos. Bueno, pues esta es la cara que se te puede quedar, ¿vale? Bueno, pues esta es la cara que se quedó a la prensa, porque realmente este artículo ha generado muchísima polémica en Estados Unidos, ¿vale? Y entonces puedes entrar hasta en Facebook y encontrártelo, ¿vale? Y ahí empieza esta página de Facebook diciendo tener una segunda opinión puede salvar tu mama. Y hay frases tan sensacionalistas como un estudio reciente dice que el 25% de los patólogos está en desacuerdo con otro en el diagnóstico de cáncer. Yo creo que esta frase se han pasado porque el artículo no dice eso. Precisamente la concordancia del cáncer es altísima, pero así está sacado de la página esta de Internet. Y luego llegan a decir también que tanto como 1 de cada 4 biopsias está incorrectamente diagnosticada, ¿vale? Muy sensacionalista. Tan sensacionalista que los propios autores del anterior artículo se han retractado un poco, porque han dicho, bueno, nos hemos pasado, esto ha generado mucha polémica. Entonces ellos en esta segunda revisión que ha salido este año, en marzo, dicen que no es extrapolable realmente a la práctica diaria, ¿vale? Que han incluido muchísimas más lesiones de riesgo que las vistas en la rutina habitual y que además los patólogos están viendo solo una preparación, sin ningún tipo de dato clínico, sin poder hacer inmunistoquímica, sin consultárselo a un compañero, es decir, que casi es como un juego, no es como la vida real. Ellos luego hacen una fórmula matemática, que yo no he llegado a entender muy bien, para extrapolar los resultados del anterior estudio a un programa de screening de mujeres entre 50 y 59 años. Y con esta fórmula matemática dicen que la concordancia es muchísimo mayor, que el del 92% mirando solo una preparación. Y que si luego ya tienes en cuenta los datos clínicos y que puedas consultar a un compañero o hacer inmunistoquímica, la concordancia entre maligno y benigno sería ya del 97%. Y también hablan de que tenemos que entender que las lesiones son un espectro, es decir, que a lo mejor
No tenemos que decir quién está equivocado y quién está en lo cierto, sino que tú puedes tener opiniones diferentes sobre una misma lesión. Y también hay que tener en cuenta que esto también les pasa a los radiólogos y a otros profesionales, no solo a nosotros. De hecho, lo he puesto por ejemplo, pero por curiosidad me puse a buscar en internet cuántos artículos había de discordancias entre radiólogos y creo que hay más que de discordancias entre patólogos, ¿de acuerdo? Para que os quedéis tranquilos. Bueno, pero está claro que la falta de consenso realmente existe. Hay muchísimas series publicadas sobre este problema que tenemos. Este artículo, que también es de los mismos autores, intenta dar una explicación de por qué tenemos esta variabilidad en el diagnóstico de las lesiones mamarias. Y es el mismo procedimiento. 3 patólogos expertos revisan un montón de casos y discuten aquellos en los que hay discordancia. Y las causas de las discrepancias van a ser 3 principalmente. Patólogo dependientes, metodología nomenclatura dependientes y biopsia dependientes. Aquí no voy a entrar, se refiere a que el corte sea malo y lo interpretes de una manera o de otra, que eso también, porque tenemos que tener un corte bueno para poder hacer un buen diagnóstico. Patólogo dependientes, podemos tener opiniones distintas sobre si una determinada lesión cumple o no criterios para un determinado diagnóstico. Entonces, esto hay que considerarlo no como un error diagnóstico, que es como se está contabilizando en estos artículos, sino como diferencias de opinión válidas, no como errores diagnósticos. Podemos opinar cosas distintas sobre una misma lesión. Otra causa de patólogos es que uno identifique, a ver para atrás, uno identifique una zona de la biopsia que el otro no vio, que a lo mejor se vio más rápido y demás, y esto puede llegar a distintas opiniones entre profesionales. Y luego también el potencial de la lesión. Pues también depende un poco de cómo sea el patólogo. Yo, por ejemplo, soy muy conservadora, entonces intento tirar para atrás y luego en la pieza ya hacer el diagnóstico definitivo, pues que por mi carácter soy así. Entonces hay gente que es más de hacer tratamientos más agresivos o, bueno, depende un poco también de cómo actúe cada uno. Y ellos ponen estos ejemplos, por ejemplo, este caso de arriba, 2 patólogos lo diagnosticaron de carcinoma intraductal y otro lo diagnosticó de hiperplasia ductal atípica. Estamos hablando de la misma lesión, realmente luego llegaron al consenso de que era más correcto llamarlo hiperplasia ductal atípica que carcinoma intraductal. O esta lesión, que también no hubo concordancia porque un patólogo decía que era una hiperplasia ductal usual y otros 2 decían que era una hiperplasia ductal atípica. Luego se reúnen y llegan al consenso de que sí, que cumple criterios de hiperplasia ductal atípica. Pero realmente somos humanos mirando al microscopio y estas cosas pueden pasar. De todas maneras, las lesiones que más discrepancia generan son las hiperplasias ductales atípicas y los papilomas con atipia. Los casos nomenclatura dependientes es simplemente por el tipo de formulario que se hace en estos trabajos. Es decir, que si tú esta lesión decides llamarla hiperplasia ductal atípica o otra persona la llama papiloma con atipia, en los test va a contabilizar como un error diagnóstico, cuando realmente estás hablando otra vez de lo mismo. Entonces, bueno, me ha venido muy bien la charla del director médico al principio, porque nos ha llamado los notarios de la medicina. Y yo efectivamente es que creo que creen que somos eso, los notarios de la medicina. Es decir, lo que dice el patólogo va a misa, no hay error posible. Ellos no entienden los clínicos a veces que un patólogo o 2 patólogos puedan tener opiniones diferentes, no lo entienden. Es que me han dicho que una hiperplasia ductal atípica y tú me dices que es un carcinoma in situ. No lo entienden, realmente estamos hablando de lo mismo. Entonces, bueno, tenemos que entendernos con nuestros clínicos para que sepan que nosotros también tenemos discrepancias entre nosotros y eso no significa que uno sea bueno y otro sea malo haciendo diagnósticos, ¿vale? Y a mí me parece muy importante que cuando tengamos problemas con el diagnóstico de una lesión, llevarla al comité multidisciplinar. Igual que el resto de compañeros llevan casos porque no saben qué hacer con ellos, llevad vosotros los vuestros en los que, oye, pues mira, no tengo muy claro lo que va a hacer esta lesión, pero mira, a lo mejor es quitarla o lo mejor es seguirla o lo que se decida en el comité. Y luego, por último, pues unos consejos. Entonces, yo creo que es muy importante consultar las lesiones problemáticas, consultarlas a centros de referencia o entre compañeros, porque a veces puede ayudar más la opinión de un compañero que consultar un montón de libros o un montón de artículos. Hay que aplicar lo más estrictamente posible los criterios diagnósticos. Y luego también deberíamos hacer una revisión a definir mejor los criterios de atipia, porque a mí me parece que es la cosa más subjetiva de todas, ¿vale? Porque la atipia depende mucho de cómo estés de fresco por la mañana y deberíamos tener un criterio más fiable y, si es posible, adaptarlo a criterios moleculares. Y bueno, espero que con esta charla, que es un poco polémica, y con los casos interactivos, ayudemos a poder dirigir una biopsia hacia cuánto riesgo le estamos dando a la paciente. Y esto. ¿Les parece que hacemos la visión?
Sí, 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 va así. Pues si te aclaras, porque yo paso un fatal. Buenos días y... Muy bien. Ay, que me lo tengo yo, me lo he llevado. No me daba yo cuenta, espera. Especialmente, bueno, difíciles o raros, y esto siempre es un poco complicado, ¿no? Porque en este curso, bueno, siempre nos planteamos que quién viene al curso, si patólogos que ya saben mucho de la mama, con lo cual es muy complicado que podamos contar nada nuevo, o vienen gente que se está formando, con lo cual incluso hay que recordar lo más básico, porque si no las cosas pierden su sentido, ¿no? Yo creo que este curso tiene esta situación un poco ambivalente, ¿no? Entonces, el primer caso que hemos puesto es un caso simplemente para probar el televoto, ¿no? Para ver si funciona, y tampoco es nada particular, ¿no? Y para ver esto de si tenemos concordancia o no cuando vemos una biopsia, y si aplicar unos criterios definidos modifican o no nuestra impresión inicial, ¿no? Por tanto, no es un gran caso, pero bueno, vamos a ver qué sale, ¿no? Empezamos por aquí. Es una mujer de 58 años con microcalcificaciones, cuadrante superoexterno de la mama derecha, y se extirpa con un vacío. Ya veis aquí que en la biopsia pues casi todo es fibrosis, tejido adiposo, y bueno, aquí vemos algún poco de parénquima mamario, quizás aquí se ve ya algo más, a ver dónde hay que apuntar, aquí. Bueno, pues lo típico, las dilataciones de los acinos de los lobulillos, la secreción está algodonosa, las microcalcificaciones. Vale, bueno, y aquí hay un lobulillo con vamos a ver, no voy a describir nada, yo lo pongo, lo miráis. Bueno, aquí viene pregunta el diagnóstico aquí, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? Cambio columnar, hiperplasia de células columnares, atipia plana, hiperplasia ductal atípica. Votad. Un momento, espera. Un momentito, que están preparando. Por eso decía que el primer caso es de preparación. Es solo para distender, ¿eh? Yo al final mi diagnóstico será el que diga Nacho, ¿eh? Yo aquí ya no... Yo no... ¿Eh? Bueno, que tardemos un poco, tardamos menos que la Junta Electoral, ¿eh? Sí. No sé... ¿Ya se puede votar o no? No lo sé. Aún no se puede votar, ¿no? No. Sí. Voto por correo, da tiempo, dice.
Jorge, ¿tú de allí lo ves bien o no? Que a ver si te vas a equivocar, ¿eh? Bueno. ¿Quién piensa la primera? Levante la mano. Bueno, ¿se puede votar ya? Le da... ¿Automático o no? No sé el sistema. Cuando... Salte todo a la vez al final. Para que no haya... ¿Eh? No. Si no votamos seguro. ¿Sale o no? ¿Sale? ¿Cómo? A votar otra vez. Votad otra vez. No sé, es que... Bueno, pues cambio columnar, hiperplasia de células columnares, atipia plana, hiperplasia ductal atípica. 60% coincide en hiperplasia de células columnares, pero hay aquí un grupo, bueno, este diagnóstico, digamos, es lo mismo, no tiene mayor trascendencia y habría un 20-22% de diagnóstico, digamos, superior a este, ¿no? Entonces, vamos a seguir y luego vemos a qué conclusión podemos llegar. Bueno, esto sería un ejemplo de un caso dentro del espectro del cambio columnar, que, bueno, pues sobre todo para los que tengan menos experiencia en patología mamaria, ya sabéis que representan un continuo que va desde el cambio columnar, hiperplasia de células columnares, la atipia plana, y aquí en este documento muy reciente del Royal College de Patólogos, pues también incluyen pues las formas de carcinoma intraductal de alto grado, pero con una arquitectura plana, ¿no? Lo que tradicionalmente se había podido llamar el clinging carcinoma clásico, ¿no? De Azzopardi, etc. Entonces, estas son las representaciones que los que describieron fundamentalmente, o las descripciones o la clasificación que usamos actualmente, que es de Stuart Smith y Anne Vincent Salomon, pues son los ejemplos que ponen para describir cambio columnar o hiperplasia de células columnares. Ahora veremos las características. Es que esto no pasa bien. Estos son los ejemplos que ponen en el folleto en el documento de trabajo del Royal College of Pathology para cambio columnar y para la hiperplasia de células columnares, ¿no? Y estas serían las imágenes para la atipia plana, y en el Royal College, es que esto pasa regular, pues sería esta la imagen de la atipia plana, ¿no? Ahora la vamos a describir un poquito según viene descrito en este. Estas son las imágenes que nosotros del caso, y aquí son las características, ¿no? Esto dicen, vamos a cambiar o no nuestro diagnóstico en función de que apliquemos criterios, vamos a ver si lo cambiamos o no, ¿no? Entonces, recordar que las células, cambios columnares, hiperplasia de células columnares, atipia plana, yo no he puesto aquí hiperplasia ductal atípica porque creo que el diagnóstico lo podemos excluir, pues recordad que el grado de dilatación es mayor en la atipia plana. En general, las fotos que habéis visto son acinos muy dilatados con unos contornos internos planos, ¿no? Y bueno, esto tiene cierta irregularidad, no hay una gran dilatación. Luego, en cuanto al número de capas, mientras que el cambio columnar es una o dos capas, pues en la hiperplasia suele haber más,
número de capas. Aquí estos son más capas o el corte que está un poquito sesgado, pero bueno, puede haber varias capas y obviamente la atipia plana también puede haber 2 o más capas. Es decir, eso tampoco es muy definitorio y lo que sí, los contornos internos que sean más o menos regulares o irregulares, es lo que define algunas de las características. Obviamente, si hay un patrón complejo arquitectural, pues ya nos iríamos a la hiperplasia ductal atípica, ¿no? Las características de las células. Las células son, en la cambio columnar, son células ovoideas, ¿no? O elongadas. En este caso, pues las células, bueno, pues hay ovoideas, alargadas, se han de disponer perpendicularmente a la membrana. Quizás en este caso lo que más puede ser discutible es si hay una adecuada orientación o no, la polaridad, ¿no?, de las células realmente, que es una característica muy clara en el cambio columnar y la hiperplasia de células columnares, que son células que están muy bien en perpendicular a la basal. Pues aquí hay cierto desorden, ¿no? Pero en general pues los núcleos son elongados, ovoideos, etc. Y en cuanto a qué es la atipia, ¿no? Dice, la atipia plana tiene células con atipia, es lo que decía Belén. ¿Qué es la atipia exactamente? Aquí la definen como células redondas, células redondas con algunas pueden tener nucleolos, en contraposición a las células alargadas del cambio columnar. Pues bueno, pues en esta imagen se pueden ver en general elongadas, pero algunas pueden ser redondas. De las mitosis no es un criterio, en nuestro caso en algunas zonas vemos mitosis y esto en algunas ocasiones nos puede indicar o nos puede hacer pensar, bueno, si tiene mitosis es algo más, pero las mitosis, a menos que sean excesivas, no son un criterio a la hora de definir la atipia plana, ¿no? Estos son algunos núcleos. Pues sí, pues puede haber núcleos, algunos redondos, otros elongados, unos paralelos, otros no. Es decir, que hay cierto desorden. Aplicar estrictamente lo que nos dicen pues puede ser complicado, ¿no? Y algún patrón más o menos complejo. Este es el caso, y ahora, después de repasar un poquito los criterios, yo volvería a preguntar si hay o no cambios en el diagnóstico. ¿Me pone la siguiente? ¿Volvéis a votar? ¿Habéis visto un poquito los criterios? ¿Ya? Perdón, para atrás. Bueno, pues se ha mantenido, digamos, en este lado de aquí. Obviamente, como yo en un momento dado he dicho que la hiperplasia ductal igual la eliminamos y por los criterios, pero se ha pasado a este grupo prácticamente, ¿no? Luego no hemos modificado mucho nuestra visión, ¿no? De todas formas, sigue habiendo una discrepancia. Yo la verdad que este caso después hubo un momento en que lo consideramos una atipia plana, luego yo creo que está más en el contexto de la hiperplasia de células columnares, porque no vemos desde mi punto de vista esos núcleos redondos o con una gran homogeneidad. Aquí hay una gran heterogeneidad de los núcleos, muchos mantienen esa disposición alargada, perpendicular. Y es demasiado heterogéneo para lo que el criterio de la atipia plana, ¿no? Desde mi punto de vista, pero con esto no quiero decir que tengamos razón, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso, era un poco para discutir el tema este de las lesiones columnares, sobre todo también si podemos pasar. Entonces, también un poco para ver el manejo y para ver un poquito cómo ha cambiado la actitud frente a estas lesiones. Imaginemos que esta u otra lesión la diagnosticamos de atipia plana. Entonces, ¿cuál sería nuestra actitud posterior? Siempre extirpación, porque es una categoría B3.
la observación es una posibilidad, nunca intentar su exéresis total, si son microcalcificaciones, con un aspirado, una aspiración, o esto hay que tratarlo con tamoxifeno o inhibidores de aromatasa para que no progrese y dejarlo así. Entonces, ¿cuál sería de estas la correcta para vosotros? ¿Ya pueden votar? Ya podéis votar. Considerando que es una atipia plana, ¿no? Independientemente del diagnóstico que hayamos dado en la lesión, si fuera una atipia plana. Bueno, pues vemos que el 67% ha elegido la observación como posibilidad y el 30% que siempre extirpación porque es B3. Y de hecho yo creo que durante mucho tiempo sí hemos tenido la idea de que al ser, por eso la poníamos en la categoría B3, para que indicar la extirpación en el contexto de la atipia plana. Esto es lo que ha cambiado más en los últimos años, ¿no? En la medida que vamos teniendo más información de la biología de la lesión y sobre todo de cómo es su comportamiento en biopsias posteriores. ¿Pasamos ya? Vale. En primer lugar, respecto al riesgo que en realidad confiere la atipia plana para el desarrollo de cáncer. Antes ha estado hablando Belén de que estas lesiones aumentan el riesgo relativo de cáncer, o el tipo de lesión que aumenta el riesgo relativo de cáncer, y en este mismo estudio que ella ha citado en esa corte, cuando estudian cuál es el riesgo asociado a atipia plana, veis que hay 11.000 mujeres, de las cuales un 2,4 tienen el diagnóstico de atipia plana. Una cuestión importante, la atipia plana con mucha frecuencia se asocia a otras lesiones que pueden ser hiperplasia ductal atípica, de ahí el interés del diagnóstico, porque si estamos seguros o nos decantamos hacia atipia plana, tenemos que seguir buscando a ver qué otra lesión en la misma biopsia hay un poquito más de alto, diferente, como la hiperplasia ductal atípica, ¿no? Y si no es a lesión atípica, se asocia también con mucha frecuencia a otras alteraciones tipo papiloma, hiperplasia ductal usual, cicatriz radial. Es decir, que es raro ver la atipia plana como lesión aislada, casi siempre va acompañada de otras lesiones generalmente benignas y en muchas ocasiones pueden ser de mayor grado, como la hiperplasia ductal atípica. En este caso, ¿qué pasó con un seguimiento de más de 15 años? Pues lo que pasó que realmente en este estudio la atipia plana como tal no fue un factor de riesgo mucho más elevado de cáncer, porque si veis aquí, estas son lesiones proliferativas sin atipia, sin atipia plana o con atipia plana, y el riesgo es similar. Y en lesiones de hiperplasia atípica sin atipia plana o con atipia plana, el riesgo es similar. Por tanto, el riesgo en ambos grupos no lo está dando la atipia plana, sino la otra lesión acompañante. Esto es un solo estudio, pero bueno, hay una gran... es un seguimiento importante, el número de casos no es muy alto, pero es apropiado decir que de alguna manera pone en entredicho el riesgo que la atipia plana está dando para el desarrollo de cáncer. Y por otro lado, y lo que yo considero más importante también en cuanto al manejo, es también este artículo que ya ha comentado Belén. Como sabéis, hay muchas series en las que el porcentaje de diagnóstico de mayor grado después de una biopsia con atipia plana, en la extirpación pues era muy variable, prácticamente desde el 0 al 60% de sobrediagnóstico luego en la siguiente biopsia. Por tanto, era una lesión B3 y había que extirpar después de la biopsia. Sin embargo, cuando ya el diagnóstico está más estandarizado y cuando se
incluyen solo estudios recientes donde hay una buena correlación radiológica patológica, es decir, donde se ha intentado hacer extirpación de la mayor parte de las lesiones y donde la atipia plana es el único diagnóstico, es decir, no una atipia plana asociada a otra lesión que puede conferir más riesgo, sino la atipia plana es el único diagnóstico, pues como veis el riesgo de que en la exéresis posterior haya un carcinoma, sea in situ o sea infiltrante, es solo del 7% y la mayor parte de los casos serían de carcinomas in situ. Por tanto, como veis, el riesgo de que luego haya un carcinoma después de un diagnóstico de atipia plana, exclusivamente atipia plana, es muy bajo y por eso está recomendado con una buena correlación radiológica, patológica, la observación. Solo si hay una discordancia, si se ve una lesión grande que puede no haber sido muestreada, si hay otra zona sospechosa, etcétera, etcétera, estaría indicada la extirpación. Por tanto, esto ya viene referido, como sabéis, en la última libro azul de la OMS sobre mama, en la que el grupo de trabajo recomienda que en pacientes con una adecuada correlación radiopatológica y en ausencia de otra indicación para la excisión, la observación puede ser una estrategia aceptable de seguimiento. Y simplemente traigo este artículo que, aunque la verdad no es excesivamente, bueno, no diría ni bueno ni malo, pero incluye muy pocos casos, ¿no? Es decir, ¿existe algún criterio para que si diagnosticamos atipia plana pura sin otra lesión de riesgo y hay una buena correlación radiopatológica, nos decantemos hacia la excisión o no? Este artículo, aunque tiene muy pocos casos, pero lo que viene a decir es que la extensión de la lesión también puede ser importante. Una atipia plana diagnosticada como algo muy focal, pues parece que puede ser diferente a una atipia plana prominente, como la llama aquí, es decir, más extensa, donde es en ese grupo de pacientes donde ellos encuentran que en la extirpación luego puede haber una lesión mayor, ¿no? Un carcinoma in situ o un carcinoma infiltrante. Es decir, que atipia plana pura, el riesgo de cáncer no es demasiado grande, si hay una buena correlación radiopatológica, la observación es una recomendación, pero quizás hay que tener en cuenta que aquellos casos donde veamos esa lesión muy extensa, pues nos debamos plantear si estaría indicada la extirpación. Y creo que esta es la última de este caso. Continúo yo con los dos siguientes casos. A ver qué he hecho. Vale. Tienes que cargar la otra presentación. ¿Qué les pasa? No sé. ¿Voy para allá? Voy, ¿eh? Es la tercera de la primera sesión.
Vale, vamos con el segundo caso interactivo. A ver, allá. Vamos a regular. Se trata de una mujer de 73 años de edad, sin antecedentes familiares, obesa, hipertensa, diabética y que tiene un adenocarcinoma endometrioide tratado con histerectomía y doble anesectomía y un carcinoma ductal infiltrante grado 1 luminal A en la mama derecha que ha sido tratado con cirugía conservadora y un ganglio centinela. Esto hace un año. Entonces, en la mamografía de control le aparece una lesión nodular en la mama izquierda que capta contraste en la resonancia magnética y es categorizada, además tiene ecográficamente sombra posterior, que es un dato de que la lesión pueda ser maligna, y es categorizada como lesión BIRRAS 4 y biopsiada. Bueno, pues esta es la imagen de la biopsia. Voy a hacer como Pepe, no voy a explicar nada, la vais viendo vosotros y a ver qué impresión os da. ¿Vale? La lesión mide en total 1,9 milímetros. Si alguien tiene algún tipo de duda, lo de abajo es una adenosis esclerosante, ¿de acuerdo? Más al límite no os lo he podido poner. Bueno, ¿cuál sería vuestro diagnóstico? Ahora tendría que entrar la pregunta del televoto. Si no sale, lo hacemos a mano alzada, tampoco pasa nada. Sí, no sé. Es que no está entrando la pregunta de ellos. ¿Se puede votar o no sale? Bueno, si no lo resolvemos fácilmente, porque yo creo que, vamos a ver, si no, ya va, que tengo yo curiosidad por ver qué. No lo coge. Sí. Bueno, si no lo continúo porque si no no nos vamos a ajustar al tiempo. Ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? O sea que no hace falta, ya os lo podéis imaginar todos. Mira, ya sale. Ahora. A ver, venga. ¿Sale? ¿No sale? Como no aparece en la pantalla. Bueno, pues ha ganado con mucho la hiperplasia ductal atípica, ¿de acuerdo? Ahora luego discutiremos el caso. Vamos a la siguiente, ahora la presentación. A ver. Lo del 1,9 milímetros que os he puesto ha sido definitorio, ¿eh? Aunque bueno, afecta a muchos ductos, o sea que bueno. Pasamos a la presentación, por favor. Bueno, pues la verdad es que pensaba que iba a salir un poquito más controvertido porque la lesión afecta a bastantes ductos, están muy expandidos y a lo mejor puede plantear también el diagnóstico de carcinoma intraductal de bajo grado. Bueno, Ellis propone para este tipo de lesiones en el diagnóstico de la biopsia llamarlo proliferación intraductal con atipia. Tú ya les estás diciendo que tienen que quitarlo y luego en la pieza ya dices me decanto para un lado o para el otro. Y así evitas a lo mejor usar la palabra carcinoma de más, evitando ansiedad a la paciente y demás, ¿de acuerdo? Bueno, y luego, por supuesto, como salió, no me acuerdo de cómo la diagnosticamos, pero se les tipó la lesión. Esta es la lesión completa. Yo creo que esta vez me voy a saltar el televoto. Aquí veis una imagen, voy poniendo imágenes, es muy homogénea. ¿Vale? El estudio inmunohistoquímico, positividad brutal para receptores estrogénicos, conserva células mioepiteliales y es completamente negativa para la citoqueratina 5,6 y mide 8,1 milímetros.
Bueno, yo creo que voy a obviar el televoto porque se tarda demasiado, ¿vale? Pues es un carcinoma intraductal de bajo grado, ¿de acuerdo? Bueno, ahora no pasa. Es que como tú apuntabas por allí, ahora no pasa. ¿Me lo pasáis, por favor? No metáis el televoto, que si no vamos a tardar mucho. Que da igual. Continuamos la presentación. Ahora, bueno, con este caso da pie a hablar un poco de las lesiones proliferativas intraductales de la mama, que van a ser 3 principalmente: es la hiperplasia ductal usual, la hiperplasia ductal atípica y el carcinoma intraductal, teniendo en cuenta que el carcinoma intraductal es un espectro muy amplio de lesiones. La hiperplasia ductal usual es una proliferación intraductal sólida, desordenada, con bordes celulares poco definidos y luces irregulares en su periferia. Hay que tener en cuenta que proliferan varios tipos de células y esto nos puede ayudar a su diagnóstico. La incidencia no está muy clara porque las series no la recogen. Es una lesión muy frecuente que suele estar asociada a otro tipo de lesiones. A veces forma mórulas en el centro de los ductos con células fusiformes. Y un dato importante de cara a los residentes es que puede tener necrosis. O sea, el identificar necrosis en el interior de un ducto no es el equivalente de diagnosticar un carcinoma, ¿vale? Que se os quede esta imagen. A veces también tiene estructuras micropapilares, que tampoco son indicativas de que sea atípica, porque conserva siempre un desorden citológico muy importante y solapamiento de los núcleos. Si queremos diferenciarlo, tenemos problemas para hacer el diagnóstico diferencial con una hiperplasia ductal atípica, pues hay que recordar que en esta lesión proliferan todo tipo de células. Entonces, si le hacemos una tinción de citoqueratina 5,6, tendremos salpicadas positividad para células basales. Y lo mismo pasa con los receptores de estrógenos, que no se van a teñir de forma homogénea en toda la lesión. Sin embargo, la hiperplasia ductal atípica pues pasa lo contrario. La citoqueratina 5,6 es completamente negativa y los receptores hormonales presentan una positividad difusa. Esto a mí me resulta muy útil con algunas lesiones un poco límites. La hiperplasia ductal usual pues, no comparte anomalías moleculares con la hiperplasia ductal atípica ni con el carcinoma intraductal de bajo grado. Entonces, realmente se cree que no es un precursor directo de carcinoma. Asocia un incremento ligero del riesgo que no es mayor al de otros temas ginecológicos como la menarquia precoz. Por tanto, hay consenso sobre que ante el diagnóstico de una hiperplasia ductal usual no hay que hacer nada más que el seguimiento habitual de la mujer. La hiperplasia ductal atípica supone aproximadamente el 4% de las lesiones benignas y todos conocéis que es una lesión intraductal, monótona, formada por células todas iguales y que se disponen de forma ordenada. Y que realmente el diagnóstico lo tenemos que plantear cuando pensemos, ¿será un carcinoma o no lo será? Es decir, tenemos que plantearnos el diagnóstico de carcinoma para dar el diagnóstico de hiperplasia ductal atípica. La diferencia está en el tamaño. Hay dos criterios: que afecte a 2 ductos separados o que la lesión sea mayor a 2 milímetros. En el libro actual de la OMS no llegan a un acuerdo sobre cuál de los 2 criterios es el más aconsejable y dejan un poco a criterio de cada uno y al caso en concreto que lo llamemos de una manera o de otra. También esto es difícil de aplicar en algunas biopsias actualmente, porque sobre todo en las BAVs, que tienen mucha cantidad de tejido, a lo mejor tiene solo 2 ductos, uno aquí y otro allí en el cristal, y realmente tú no sabes si estaban juntos, separados o cómo está en la paciente la lesión. Bueno, pues el ejemplo, la distancia menor a 2 milímetros o que afecte a menos de ductos, a más de una unidad ductolobulillar. Por tanto, la hiperplasia ductal atípica la diagnosticaremos en base al patrón arquitectural, molomorfismo citológico y a la extensión. La recomendación, pues bueno, hay consenso también en cuanto a qué hacer con la hiperplasia ductal atípica. En la serie que recoge este artículo, en todas las series veis que de 123, en todas se extirparon la lesión y el upgrade llega al 20%. La mayor parte, lógicamente, hacia carcinoma intraductal porque realmente se trataba de un carcinoma intraductal desde el principio, es decir, que simplemente tenías poca muestra en la biopsia. Sí que hay varios trabajos intentando predecir cuánto riesgo tiene una hiperplasia ductal atípica de tener una lesión de mayor grado detrás. Y entonces hacen una serie de normogramas muy complicados con un montón de datos clínicos, pero realmente el upgrade llega a ser del 8% teniendo en cuenta todas las consideraciones de edad, patrón de crecimiento, cuántos ductos están afectos, etc. Con lo cual, al final, se sigue recomendando la extirpación. Y en cuanto al riesgo relativo que da esta lesión, este artículo del New England
junta un poco las lesiones atípicas en general y nos viene a decir que una vez que te lo diagnostican, tu riesgo de tener un cáncer a 25 años es de hasta el 30%, que es bastante alto. Y plantean que todavía es más alto si la mama no tiene signos de involución o si hay más de un foco de atipia a lo largo de la lesión. Entonces plantean que realmente a estas mujeres se les está haciendo seguimiento, pero a lo mejor tendríamos que seguirlas todavía más. Y plantea la posibilidad de dar de tratamiento antiestrogénico, que no siempre se hace, o de seguimientos con resonancia magnética. El carcinoma intraductal es un grupo muy heterogéneo de lesiones, cada vez más diagnosticado desde la era del screening. Todos sabemos que tiene riesgo de recidiva anual y por eso se añade radioterapia al tratamiento. Esto más para los residentes. A la hora de clasificarlo, antiguamente se tenía muy en cuenta el patrón de crecimiento, pero ahora el sistema de clasificación es en base a las características nucleares. La comedonecrosis no implica que sea un carcinoma intraductal de alto grado. Aquí tendríamos una imagen de un carcinoma intraductal de bajo grado que la podría haber usado perfectamente para hiperplasia ductal atípica. ¿Vale? Un carcinoma intraductal de grado nuclear alto, patrón cribiforme o patrón sólido, con o sin comedonecrosis. Es un dato más, pero no añade grado. Y un carcinoma de grado intermedio cuando las características nucleares están entre el bien diferenciado y el de alto grado. En cuanto al perfil inmunistoquímico, bueno, pues la mayor parte son positivos para receptores hormonales y algo menos para la progesterona. Y el ER2 suele ser positivo en los carcinomas de alto grado. En la práctica diaria basta con que hagamos los receptores hormonales. El ER2 no tiene utilidad práctica y clínica en el momento actual y simplemente nos confiere pronóstico. Tenemos unos marcadores pronósticos clásicos en cuanto al intraductal para intentar predecir cómo va a evolucionar ese carcinoma in situ. ¿Cuánto riesgo tiene la mujer de hacer un infiltrante? Tenemos el conocido índice de Van Nuys, hay algunos más sofisticados que incluyen antecedentes familiares, biopsias previas, que es el del Memorial, que se hace a través del ordenador por internet. Y añadiendo los marcadores inmunohistoquímicos, pues todavía definimos mejor el riesgo que tiene una lesión intraductal. Pero bueno, como el curso es de novedades, por si alguien no lo conoce, ha salido un test genético para el carcinoma intraductal, que es el DECIS Score, que es similar al Oncotype y al MammaPrint, pero para carcinoma in situ. Entonces lo que hacen es seleccionar una serie de genes y en el estudio de validación y hacen este perfil genético a varios tumores intraductales y les da un score que nos permite diferenciar qué carcinomas intraductales van a evolucionar, tienen más riesgo de evolucionar hacia un carcinoma infiltrante y cuáles tienen poco riesgo, de forma que se eviten radioterapias. En la práctica clínica a mí todavía no me han pedido ningún caso para hacer este test. Y bueno, simplemente este cuadrito que está sacado del libro de la OMS, que lo podéis consultar todo para cuando tengáis problemas y podáis hacer el diagnóstico diferencial entre lesiones proliferativas intraductales. Vale. Y aquí nada más, voy recuperando tiempo. Pasamos al siguiente caso. Bueno, pues vamos con el último caso, creo que luego viene el café. A ver. Esta es una mujer de 70 años con menarquia a los 12, menopausia, embarazos y partos normales y como antecedentes familiares tiene su madre con carcinoma de mama posmenopáusico y ella además un carcinoma lobulillar infiltrante de mama izquierda, luminal A y por lo tanto está en seguimiento por este carcinoma. Entonces en el seguimiento, en la mama derecha le identifican una lesión milimétrica de 12 milímetros que está en el interior de un conducto. Esta es la imagen radiológica, nuevamente la ecografía, la lesión es pequeñita pero tiene sombra posterior que es un dato ecográfico de sospecha y por lo tanto es categorizado como BIRAS 4. Bueno, la imagen, la biopsia que es muy buena de la lesión. A ver, me han pasado toda pastilla. Yo no he sido, ¿eh? Yo estoy quietecita ahora, yo ya no toco nada.
¿Queréis volver un poco atrás? Bueno, si no. Sí. Bueno, no sé si será muy complicado. La cuestión es una lesión con ductos así desordenados, algunos ejes fibrovasculares, un revestimiento y un foquito. De una proliferación monomorfa, con luces rígidas. ¿Cuál sería vuestro diagnóstico? En votar, entiendo yo. Ya se puede votar. Es que esto es complicado, ¿eh? Hay 2 preguntas seguidas, ya estoy tiritando. Bueno, ¿se puede votar o no? No sale. Ah, vale. Se os he manipulado, ya no hay duda posible. Bueno, papiloma ductal atípico, efectivamente, la mayor parte de la gente lo ha considerado, y lo de ninguna de las anteriores también lo entiendo, porque realmente luego veréis que sí, efectivamente es una lesión papilar, pero luego cuando yo hacía las fotos digo, ¿y cómo vi yo esto que era papilar? Y estaba como sorprendidísima del diagnóstico, pero realmente sí que es un papiloma, o sea que debe ser que ya los intuyes, porque yo en las fotos digo, no me lo van a comprar de papilar ni de broma. ¿Vale? Bueno, vamos a la presentación. Bueno, ¿cuál es la actitud terapéutica más adecuada? Vigilancia, va a recibir tratamiento hormonal, tened en cuenta que está con tamoxifeno por su lobulillar, escisión con márgenes amplios, mastectomía, biopsia excisional percutánea o excisión económica, ninguna de las anteriores. Bueno, pues la mayoría piensa que biopsia excisional percutánea o excisión económica, aunque un porcentaje amplio habla de excisión con márgenes amplios. Ahora discutiremos un poco cuál es el tratamiento más adecuado de cada una de estas lesiones. Vamos a la presentación. Vale, bueno, pues aquí veis lo que hicieron con esta paciente fue hacerle una biopsia excisional percutánea para quitar toda la lesión y efectivamente aquí sí que me compráis ya la lesión papilar, ya se ve, ¿vale? Entonces tiene una zona, esta primera zona, bueno, pues que tiene una proliferación papilaroide con bastante hiperplasia ductal asociada y vamos a ver la zona de abajo. La zona de abajo es un poquito diferente, es una lesión más sólida, con luces rígidas, secreción, celularidad monomorfa y que mide 2,74 milímetros. ¿Vale? Bueno, ¿cuál sería vuestro diagnóstico? Papiloma intraductal, papiloma intraductal atípico, papiloma intraductal con un foco de carcinoma intraductal de bajo grado, carcinoma papilar encapsulado o ninguna de las anteriores. Bueno, pues ha ganado el papiloma intraductal con foco de carcinoma intraductal. Ahora discutiremos las lesiones papilares con atipia para ver cuál es la terminología más apropiada para esta lesión. ¿De acuerdo? Vamos a la presentación. Bueno, otro artículo muy bueno de este año, de Histopathology,
que revisa todo tipo de lesiones papilares. Hace una revisión con las últimas publicaciones, las últimas series y también te hace unas recomendaciones sobre el manejo más adecuado para cada subgrupo, que es en el que me he basado yo para hacer un poquito la discusión. Las lesiones papilares son un grupo muy heterogéneo de lesiones que se caracterizan todas por tener un eje fibroconjuntivo digitiforme recubierto de epitelio. Clínicamente, cuanto más superficiales, más clínica van a dar porque dan secreción por el pezón, y los profundos suelen diagnosticarse por pruebas de imagen. Suponen el 5,3% de las lesiones benignas, son relativamente frecuentes y los carcinomas papilares son más infrecuentes. Realmente las lesiones papilares son un espectro nuevamente y nos generan a veces bastantes problemas a la hora de diagnosticarlos. Entonces, bueno, un truco para ello es ver la distribución de las células mioepiteliales en la lesión, tanto en el seno de la lesión como en la periferia. Y de esta forma podremos valorar mejor cuál es el diagnóstico. Si no las vemos bien con hematoxilina, pues podemos usar tinciones inmunistoquímicas. Los papilomas intraductales, cuando son centrales, suelen ser grandes y afectar a un solo ducto, y los periféricos son más pequeños y afectan a múltiples ductos. Conservan, como os he dicho, a veces en las biopsias se ven como zonas sólidas. Tenemos que pensar que nos biosan el centro de papiloma y a veces cuesta un poco ver los ejes fibroconjuntivos. Y conservan siempre la trama de células mioepiteliales. Pueden asociar focos de metaplasia apocrina, como en este caso. Y luego también es muy frecuente que asocien áreas de hiperplasia ductal usual, que a veces es muy florida. Aquí lo mismo, si tenéis problemas, podéis usar los marcadores que os he contado antes, la citoqueratina 5,6 o los receptores estrogénicos, para ver cómo hace la tinción. A veces también hacen esclerosis, y esto es frecuente después de que se hayan biopsiado, y al hacer esclerosis nos atrapan ductos en la periferia y nos pueden generar problemas con pensar que tiene focos de infiltración. Dos trucos, nuevamente la inmunistoquímica, y otro es que si la lesión de dentro no nos parece maligna, ¿cómo va a ser lo de que está infiltrando el ducto? ¿De acuerdo? O sea, que valorar la lesión en su conjunto. También tenemos cambios postbiopsia que nos pueden dejar células epiteliales atrapadas en el seno de la inflamación, que no debemos confundir con carcinomas, y podemos volver a usar la P63. Los papilomas intraductales atípicos son aquellos que asocian hiperplasia ductal atípica o carcinomas intraductales. Son proliferaciones monótonas epiteliales en el seno del papiloma, como la que os he presentado. Entonces, el criterio para diagnosticar el carcinoma intraductal dentro de las lesiones papilares cambia un poco. Nos dejan estirar un poco la manga y ya llegar hasta los 3 milímetros, ¿vale? Porque se ha visto que estos casos van bien. Con lo cual, si tenéis un foco que no llega a los 3 milímetros, lo podéis seguir diagnosticando de papiloma con foco de hiperplasia ductal atípica, ¿vale? Para no usar la palabra carcinoma, porque estas lesiones van muy bien. Esto se aplica a lesiones de bajo grado. Si tienes focos con núcleos de alto grado, es directamente un papiloma, o sea, un carcinoma sobre el papiloma, o un papiloma con focos de carcinoma. Es decir, aplica esto solo para lesiones de bajo grado. Aquí os he querido poner otro ejemplo. La lesión está muy fragmentada. Bueno. Veis que los ejes fibrovasculares están revestidos de células monótonas que forman algunas luces rígidas. Y con los marcadores inmunistoquímicos pues lo delimitamos perfectamente. Conserva P63 en la periferia, la citoqueratina 5,6 totalmente negativa y los receptores estrogénicos difusamente positivos. Bueno, pues eso sería un papiloma intraductal atípico. Hay carcinomas papilares intraductales, que son lesiones sin cápsula gruesa, que crecen en el interior de los ductos, adoptando una morfología papilar y con monomorfismo celular y ausencia de células mioepiteliales en el interior. Y el carcinoma papilar encapsulado tiene las mismas características que el que decíamos anteriormente, pero con una cápsula muy gruesa que rodea la lesión. Estas lesiones, cuando son puras, ha sido muy discutido si son carcinomas infiltrantes o no lo son. En la clasificación actual de la OMS los han incluido en lesiones infiltrantes, pero de muy buen pronóstico, ¿de acuerdo? O sea que cuando no hay dudas, que a veces asocian focos de infiltración, como esta imagen que os pongo, y entonces ahí sí que no hay duda. Pero sí que te aconsejan que midas el componente infiltrante como solo la zona claramente infiltrante. El carcinoma sólido papilar es típico de mujeres mayores, forma masas sólidas celulares con ejes conjuntivos y los núcleos son uniformes, con atipia leve a moderada. Todos sabéis que tienen con frecuencia diferenciación mucinosa porque están relacionados con los carcinomas mucinosos y también expresan frecuentemente marcadores neuroendocrinos. También este tumor está muy discutido si es infiltrante o intraductal. En la clasificación actual lo mantienen los intraductales, pero hay muchísima discusión al respecto. En la periferia, en muchos casos, pierden la tinción de P63, de CD10 y de la actina muscular.
Algunos autores dicen que es por la propia expansión, pero realmente yo he visto casos con metástasis axilares y entonces yo realmente cuando diagnostico un caso de esto sí que aconsejo que se haga el ganglio centinela, por si acaso. Tampoco es muy aparatoso para la señora y te curas en salud. Vale, el papiloma intraductal. Cuando hacemos excisión, aquí se acabó el problema. Cuando las lesiones son atípicas no hay discusión posible. Se hace una excisión, tiene que quitarse la lesión completa. El problema es el papiloma intraductal que no tenga atipia. Entonces, el riesgo de desarrollar un cáncer posterior es igual al de otras lesiones, pero tradicionalmente el papiloma se ha extirpado siempre, ¿vale? En la actualidad cada vez hay más publicaciones que están como un poco en contra de extirpar todos los papilomas. El propio Ellis, la clasificación que hizo al principio, la ha cambiado y ahora las lesiones papilares las clasifica en B2 si te parece totalmente benigna y en B3 si tienen atipia, y hace esta distinción que no lo hacía al principio. Entonces, bueno, en el artículo de Histopathology vemos que de todas estas lesiones papilares hay un upgrade solo del 6%. Pero estos autores, aunque dicen que hay voces que hablan de un seguimiento de la lesión papilar, ellos en su centro las extirpan todas. Varias publicaciones al respecto, todas vienen a decir lo mismo. La probabilidad de que haya una lesión de mayor grado es baja, con lo cual, si no tienes ningún otro dato radiológico, puedes hacer un seguimiento. Otra al respecto con la misma información. Y ya, a ver, para terminar, en la USCAP nos presentó Vicente Pech los datos presentados en la patología mamaria y él habló de 8 comunicaciones de lesiones papilares en la USCAP y 7 de ellas concluían lo mismo, que si hay concordancia se puede hacer un seguimiento, porque el upgrade está en torno al 4%, ¿de acuerdo? Y con muy pocas lesiones infiltrativas, casi todas hacia carcinoma intraductal. Y solo una de las series recomendaba extirpación. Yo esto lo he planteado alguna vez en el comité, pero al final los acabamos quitando todos, la verdad. Y nada más. Venga, perfecto. Bueno, pues si os parece abrimos una discusión sobre este interesante tema. Vente para acá. Voy a coger yo. A ver, preguntas o comentarios. Venga, ¿quién abre el fuego? ¿Se atreve? Bueno, habéis hecho referencia al tema. Bueno, ha sido muy interesante la discusión de columnar, ¿no? Columnar, atipia de epitelio del plano, para luego al final tener todos la sensación de que la decisión pues muchas veces no depende estrictamente del diagnóstico que se haga, porque es un poquito la tendencia, ¿no? Hemos bajado el umbral, digamos, de inquietud de este tipo de lesiones, ¿no? Y yo creo que aquí hay una cosa que muchas veces no se menciona, aunque tú sí has hecho referencia, que es la cantidad de lesión. Y la cantidad de lesión tiene que ver también con el procedimiento de biopsia. No en todos los hospitales están utilizando los mismos procedimientos de biopsia y la cantidad de tejido que se obtiene es extremadamente variable de unos centros a otros o de unas técnicas a otras. ¿Cuál es tu opinión, primero, de esto, de reflejar claramente en el informe qué técnica se está utilizando y qué cantidad de tejido se obtiene y expresar porcentualmente en referencia al tejido la cantidad de lesión que hay? Porque yo creo que muchas veces esto tiene más importancia incluso que el propio diagnóstico. Hombre, a mí me parece que es útil. Nosotros lo hacemos así en el hospital. En el diagnóstico especificamos si es una biopsia por aguja gruesa o es una biopsia con vacío, que va a ser mucho más representativa. Y la verdad es que yo porcentaje no utilizo, pero sí procuro poner focal, extensa, múltiples lesiones D, etcétera, para que se haga una idea al clínico de la cantidad de lesión que afecta. Es verdad, una cosa que me ha llamado la atención en la serie, una de las series que discuten mucho también en las series, que todos los criterios se han hecho de diagnóstico en base a biopsias excisionales y que realmente ahora nos estamos enfrentando a diagnósticos en biopsias mucho más pequeñas y seguimos aplicando los mismos criterios que las biopsias excisionales, y hablan un poco de que deberíamos replantearnos cómo informarlas y a lo mejor qué criterios aplicar para diagnosticar una lesión a otra en biopsias más pequeñas. Yo creo que además incluso en algunas ocasiones o cada vez más se plantean que si hay que hacer una actitud terapéutica posterior se haga con una biopsia con un vacío, ¿no? Para intentar extirpar microcalcificaciones que quedan ante una lesión que como tú dices cada vez pues nos preocupa menos, ¿no? Y sobre todo en el contexto radiológico en el que aparezca, ¿no? Por tanto, obviamente la cantidad de tejido evaluable y si esto ha
eliminado o no la lesión de base, que suele ser la microcalcificación, es muy importante para el manejo posterior, ¿no? ¿Preguntas? Rafa. En un caso de una hiperplasia ductal atípica que mide menos de 2 milímetros, pero radiológicamente la lesión a lo mejor es de medio centímetro o de 1 centímetro, ¿eso influiría a la hora de hacer el diagnóstico o convendría poner una nota? Porque claro, se supone que la lesión es mayor de lo que ellos han tomado. Bueno, por un lado, yo creo que da un poco igual la terminología que emplees, porque ellos saben que la lesión es más grande de lo que lo han biopsiado. Si tú les das una hiperplasia ductal atípica, ellos saben que posiblemente sea un carcinoma por tamaño. Otra opción es hacer lo que he comentado, llamarlo proliferación intraductal atípica, porque tú a lo mejor en el cilindro solo tienes una muestra pequeñita y no puedes llamarlo carcinoma. Es decir, es una proliferación intraductal atípica y poner una nota, dado el tamaño de la lesión radiológica y tal, lo más probable es que se trate de un carcinoma. Pero realmente, como luego lo van a quitar, vas a hacer el diagnóstico definitivo en la pieza, vamos, mi punto de vista. Que a lo mejor el cómo lo llames da un poco más igual porque lo van a quitar y lo vas a poder diagnosticar en la pieza. Hace un par de años un grupo portugués publicó la propuesta de que las categorías B3 se subdividieran en B3A y B3B. Para las 3A no hacer extirpación quirúrgica, en la B3 sí. En realidad en la B3 dejaba las lesiones con atipia. ¿Qué opinas de esa subclasificación? Bueno, pues no, puede estar bien, la verdad. O sea, a mí la clasificación realmente me parece muy útil en el sentido que ayudes a los clínicos a entender tu informe, ¿vale? O sea, que si aporta, que si yo luego comentara en el comité y me dijera, no, es que nos ayudaría muchísimo, pues me parecería bien. Realmente a nosotros no sé si nos aporta tanto la clasificación, porque tú vas a diagnosticar lo mismo, es añadir simplemente una coletilla de cómo la clasificas, pero yo creo que es más para ellos. Me parecería útil en el sentido de que los radiólogos, los clínicos me dijeran que les parece útil. Pues yo creo que siempre que lo consensúes con el clínico es útil. Si consensúas, vamos a pasar a 3A los papilomas, pero eso tiene que suponer que no lo van a extirpar, ¿no? Es decir, que debe hacer siempre que las clasificaciones son útiles, como dice, siempre que el interlocutor las asuma. Entonces, sí, pero al final es llegar a ese consenso de qué vas a tratar de una manera o de otra, ¿no? Yo lo veo un poquito más defensivo, porque yo sí tengo un papiloma, yo sí me atrevo, yo pongo papiloma B2 y me quedo tan contenta que, bueno, pues a lo mejor alguno tendrá upgrade, pero yo realmente lo clasifico como B2 y no me supone demasiado estrés, no sé. Pero vamos, si en el comité se decidiera que es útil, tampoco tenía ningún problema en hacerlo así, ¿eh? Bueno, yo creo que no hay que perder un poco de vista la historia de las categorías. A mí me gusta llamarlo categorías más que clasificación, ¿no? Porque en realidad categorías diagnósticas. Agrupan muchos diagnósticos. Sí. Y esto tiene su origen en las categorías diagnósticas de la citología. Porque es más, nosotros los patólogos tradicionalmente esto de que hubiera una categoría sospechosa en biopsia era como que algo que iba contra nuestros principios. Eso se admitía en citología pero no en biopsia. Y yo creo que la extrapolación de esas categorías a la biopsia realmente ha sido útil, porque precisamente yo creo que ha puesto de manifiesto que efectivamente hay biopsias que no hay por qué darlas de positivas o negativas, sino que entran en la categoría B4, que es, bueno, todos lo sabemos lo que es. Entonces yo creo que no hay que perder de vista esto. Y segundo, que como todas las categorías, claro, los criterios de inclusión dentro de la categoría cambian y estamos viendo cómo están cambiando. Luego ya si uno lo llama A, B o lo pasa del C lo pasa al B, ya no sé, eso va a depender. Pero lo que está claro es que esa categoría C tan absoluta que había, que todo lo que se incluía allí pues era automáticamente escisión, que también parecía un poquito exagerado, yo creo que ahora se debe de matizar y porque, insisto, la actuación no depende únicamente de nuestro diagnóstico, sino que va a depender de la correlación del contexto clínico radiológico de la paciente y dependiendo de ese contexto clínico radiológico se puede asumir un seguimiento. No es lo mismo un diagnóstico en una mujer de 65 o 70 años que puedes asumir perfectamente con mucha más facilidad un seguimiento que en una lesión joven, en una paciente joven en la que a lo mejor o unas mamas densas, etcétera. Es decir, para mí yo creo que el contexto de la radiología en este tipo de lesiones es fundamental y de ahí la importancia de que no descanse la decisión exclusivamente en el diagnóstico de la biopsia, ¿no? O de la categoría. No sé si, ¿qué opinas tú al respecto? Sí, totalmente.